Yo, en primer lugar, un saludo de la Permanente Nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores, un sindicato que, como sabéis, es relativamente joven. Tuvimos la Asamblea Constituyente en el 2007, o sea que llevamos 4 años funcionando, aunque la matriz de este sindicato es el Sindicato de Obreros del Campo, un sindicato ya con mucha más solera, de más de 30 años. Tuvo su asamblea fundacional en el 76 y desde entonces pues trabaja en el medio rural fundamentalmente, con los jornaleros y con las jornaleras fundamentalmente. Sabéis que Andalucía es un territorio vasto, un territorio con mucha población, es la primera nación en el Estado español en número de habitantes, donde todavía queda la figura del terrateniente. Yo creo que en pocos lugares ya europeos queda esta figura, el latifundismo, aunque en los países del este parece que estamos volviendo otra vez al latifundismo, porque las tierras públicas se están otra vez privatizando y desde luego la está privatizando la gente que tiene ese poder adquisitivo importante. En ese marco de esta nación importante en número de habitantes, en número de kilómetros cuadrados, pues nació el Sindicato de Obreros del Campo para, de alguna manera, ayudar al colectivo de la gente más pobre, más precaria, el colectivo de los jornaleros y de las jornaleras, que eran los últimos de los últimos en Andalucía. Había un dicho que se transmitía de padres a hijos que decía que el campo era lo último. Aunque sea de limpiabotas en la ciudad, vas a estar mejor que en el campo, porque en el campo era estar a la intemperie en invierno, estar a la solanera en verano, era el último trabajo, era el trabajo más indigno, entre comillas, era lo último de la sociedad andaluza. A partir de que el Sindicato Obrero del Campo empieza a organizarse, lo más importante que se consigue es restablecer la dignidad de la gente, la dignidad de los jornaleros y de las jornaleras. Antes poníamos en el carnet de identidad, poníamos agricultor. A partir de que el Sindicato de Obreros del Campo nace, la gente empieza a poner en el carnet de identidad, sin darle vergüenza, jornalero o jornalera. Habíamos recuperado de alguna manera una profesión que, aunque jornalero es el que vende su jornal a quien se lo quiere comprar, el que vende sus brazos a quien se lo quiere comprar, pero que era una profesión digna porque estábamos en quizás en la cabecera de toda la cadena de distribución de los alimentos. No éramos los que producíamos los alimentos para la sociedad, con lo cual era una profesión dignísima, y así empezamos a devolverle a la gente esa dignidad que se le había quitado secularmente. A partir de ahí, en el campo hay muy pocas relaciones laborales de trabajador patrón, no hay convenios colectivos, no había convenios colectivos. El trabajo en el campo, al no tener una continuidad, es un trabajo que hoy trabaja, mañana llueve y no trabaja, pero tampoco cobra. En fin, se acaba la campaña y a lo mejor te puedes tirar 5 meses parado hasta que empieza otra campaña u otra tarea en el campo. Y el sindicato fundamentalmente se dedica no solo a las relaciones laborales contra el patrón, que bueno, pues que es una parte no muy importante del año, sino que también se dedica a exigirle al gobierno prestaciones para que en las épocas donde no hay trabajo, pues se puedan los jornaleros y las jornaleras puedan llegar a fin de mes. Así nace pues el desempleo agrario, el PER, toda esta sistema que vino un poco a resolver
la fijación de la gente en los pueblos, porque se estaba ya pues produciendo un desangrado de los pueblos hacia las ciudades. Hace 4 años, y también por sugerencias y peticiones de otros sectores de la producción, pues dimos el salto para convertirnos en el Sindicato Andaluz de Trabajadores. Bueno, tengo que decir que el Sindicato de Obreros del Campo participa en Vía Campesina, que es una organización internacional que abandera la soberanía alimentaria. Nosotros somos los encargados de la campaña de reforma agraria en la región europea. La Vía Campesina divide en regiones el planeta. Una de las regiones es la región europea. Nosotros estamos encargados de la campaña de reforma agraria y soberanía alimentaria en la región europea, el Sindicato de Obreros del Campo. Y participamos también en plataforma rural, menos de lo que quisiéramos, pero también participamos en la plataforma rural de aquí del Estado español. Cuando nos convertimos en Sindicato Andaluz de Trabajadores, pues tuvimos muchísima gente en contra. Era todo el sistema que ya nos aceptaba como Sindicato de Obreros del Campo, que nos aceptaba como defensores de la gente del medio rural, pero que le aterraba el que eso se pudiera trasplantar a las grandes ciudades, a las urbes, ¿no? Y entonces ahí tuvimos pues enfrente no solo al gobierno, tuvimos pues prácticamente a todo el mundo, incluido pues hasta sindicatos, los sindicatos oficiales, Comisiones Obreras y UGT, aparte de algún otro, pues también lo tuvimos enfrente a la hora de que esa práctica que teníamos en el campo, que era una práctica de acción directa, de hablar poco y hacer mucho, que esa práctica no llegara a contagiar a otros sectores de la producción. Llega esta guerra contra el Sindicato Andaluz de Trabajadores, llega hasta no recibir ni un solo euro de subvención por parte de las instituciones, cuando perfectamente cada sindicato, por muy pequeño que sea, pues llega a tener alguna subvención de alguna parte del Estado, ¿no? Sea de las autonomías, sea del Estado central, sea de las instituciones locales. El Sindicato Andaluz de Trabajadores no recibe ni un solo euro aunque sí el Sindicato de Obreros del Campo, tengo que decirlo, porque es así, que ellos aceptaban el Sindicato de Obreros del Campo, pero no el Sindicato Andaluz de Trabajadores. El Sindicato Andaluz de Trabajadores, cuando comienza esta crisis en el 2007, se propone varias cuestiones. Por un lado, el señalar quiénes son los culpables de la crisis, para que de alguna manera la gente estuviese más informada de lo que le estaba ocurriendo. Nosotros detectamos claramente que había, después de un periodo quizás de expansión entre comillas económica, donde la gente vivía relativamente bien, donde se ganaba dinero, al menos allí en Andalucía en la construcción, se encuentran con un periodo algo confuso. Tanto los gobiernos como los grandes medios de comunicación pues presentan la crisis como un fenómeno meteorológico, una cosa que nos viene de arriba y que nadie sabe cómo, bueno, pues es un castigo divino o algo así. Y entonces el sindicato lo que sí tiene claro es que la gente tiene que descubrir que en esta crisis hay unos culpables y hay unas víctimas, hay unos verdugos y unas víctimas. Y entonces es un poco el camino que elegimos para que la gente fuese tomando conciencia de
qué era la crisis, de dónde venía la crisis y quiénes eran los verdaderos culpables de la crisis. Y por eso, prácticamente desde 2008 empezamos, porque también por otro lado veíamos que las manifestaciones, procesiones, ya lo tenía muy bien asimilado el sistema y bueno, pues no era una cosa que pudiera acercarnos a los objetivos. Entonces empezamos a ocupar bancos, ocupamos el Banco de Santander, ocupamos el Banco Bilbao Vizcaya, empezamos también a ocupar las inmobiliarias importantes como la inmobiliaria Osuna, también la tuvimos ocupando, señalando, poniendo el dedo en los culpables de la crisis para que se abriera un debate en la sociedad andaluza con el tema de la crisis, de quiénes eran los responsables de la crisis. Aparte de acciones importantes y llamativas para, sobre todo, llamar la atención y dar aldabonazos en las conciencias de los andaluces, porque empezaba yo antes diciendo que Andalucía es un territorio muy amplio. Nosotros no podemos estar en todo el territorio. Nosotros, a pesar de que parezca que somos un sindicato numeroso en relación con el territorio, no somos un sindicato numeroso, aunque sí somos mayoritarios en el medio rural. Hicimos, digo, acciones importantes como ponernos delante del AVE o paralizar aeropuertos, el aeropuerto de Málaga o el aeropuerto de Sevilla. Cosas importantes que nos hicieran que pudiéramos atraer un poco los focos y la lupa de los medios de comunicación para poder expresar pues todo lo que nosotros queríamos que se debatiera en la sociedad andaluza, de quiénes eran los verdugos y de quiénes eran las víctimas. Señalando uno tras otro, llegamos también a la conclusión de los terratenientes y también, aunque ya en la historia del Sindicato de Obreros del Campo habíamos ocupado muchas veces fincas, pues ahora queríamos ocupar fincas, pero no ya de una manera simbólica, sino que queríamos ocupar fincas para permanecer en la finca, para quedarnos con la finca y para que cooperativas de jornaleros empezaran a funcionar dentro de la finca. Y así pues tomamos la finca de Somonte, que es una finca de 400 hectáreas en la provincia de Córdoba, entre Palma del Río y La Campana, y que llevamos ya 6 meses ocupándola, aunque nos han desalojado una vez, la volvimos a ocupar de nuevo y conseguimos dos cosas. Una, que se paralizara la venta de tierra pública, porque había un proceso abierto para vender todas las fincas públicas de la Junta de Andalucía. Conseguimos paralizar ese proceso y por otro lado también hemos conseguido que la gente que tenemos allí, los jornaleros y jornaleras que tenemos en la finca, pues empiecen a cultivar y empiecen a vivir de aquello de la tierra. Todavía no han llegado las grandes campañas agrícolas de esa finca, porque es una finca ahora mismo de secano y es una finca cerealista, pero bueno, se han puesto en funcionamiento los huertos y se han puesto en funcionamiento pues muchas partes de la finca, ¿no? Y luego pues ocupamos también otra finca, que es la finca de las Turquillas, que es una finca que pertenece al Estado central y que el Estado le tiene cedido al Ejército, al Ministerio de Defensa, para la cría de caballo, es una yeguada. Bueno, ya eso es obsoleto, el Ejército ya no utiliza caballo desde hace miles de años, con lo cual no es un coto para los militares, para los ministros y demás. Son 1.200 hectáreas de tierra, una finca totalmente desaprovechada, que sería pues una vía de escapatoria para los decenas de miles de jornaleros que viven en la comarca. Es una finca completamente igual o muy parecida a la finca del Humoso, finca que también ocupamos y que conseguimos. Son 1.200 hectáreas también de regadío. Y esa finca del Humoso de Marinaleda,
que solo tenía trabajo para 6, 7 tractoristas, pues ahora se ha convertido pues en un importante centro de trabajo donde trabajan más de 100 personas permanentemente, y en las campañas pues llegan a ser 600, 700, con lo cual el pueblo de Marinaleda está prácticamente con pleno empleo, aunque ahora con la crisis, desde que empezó la crisis, no está al 100%, pero bueno, prácticamente comparado con el resto de las comarcas, con el resto de Andalucía, pues prácticamente se le puede llamar pleno empleo. Esta finca de las Turquillas es prácticamente una finca como esa del Humoso, tan grande y tan rica como esa, o más rica incluso. También la ocupamos, por un lado señalando también pues las grandes extensiones, los latifundios, y por otro lado también prácticamente para poder también quedarnos, para poder permanecer en esa finca, la finca de las Turquillas. También nos desalojaron, pero como ya empezamos las marchas por las carreteras, pues eso lo tenemos un poco aparcado hasta ahora, que el día 14 nos reunimos, se reúne la Asamblea Nacional del SAP para decidir las siguientes acciones, y seguramente una de las que se decidan será retomar la ocupación de las Turquillas. Y ya hemos dicho pues que cuando nos vayamos pues no nos van a poder mover de allí. Aunque nos desalojen, las seguiremos ocupando. Después de las ocupaciones y del señalamiento de los latifundios como parte importante también y culpable de la crisis, también estuvimos viendo que las grandes superficies, las grandes cadenas distribuidoras de alimentos formaban parte también de los verdugos de esta crisis, y quisimos señalarlos también. Y entonces hicimos dos acciones importantes, una en Arcos de la Frontera, que es bueno lo que ha saltado ya a los medios de comunicación, un Carrefour en Arcos y otra un Mercadona en Écija. Esta acción parece que había una conjunción de astros y de cosas, y bueno, pues fue un bombazo en los medios de comunicación, ya porque participara el parlamentario Sánchez Gordillo, ya porque fuese en agosto, donde hay una sequía de noticias en los medios de comunicación, ya sea porque la noticia en sí ponía encima de la mesa una cosa importante, que era la gente en las puertas de Cáritas o de Cruz Roja o de las parroquias de los pueblos y de los barrios, o rebuscando los contenedores, esa imagen de estanterías repletas, llenas de productos de mucha calidad, y por otra esa imagen de la gente incluso de clase media, que se presentan en los comedores sociales porque no tienen para llegar a fin de mes. Esas contradicciones que se pusieron encima de la mesa, y al final pues se rompió la brecha mediática que, bueno, pues que había. Prácticamente nosotros tuvimos que ocupar en el 2010, principio de 2011, tuvimos que ocupar Canal Sur, porque no había manera de que sacaran en ninguna televisión, ni pública ni privada, nada en relación con la crisis, nada en relación con las movilizaciones contra la crisis, con lo cual ese cerco mediático que teníamos no había maneras de romperlo, y con esta acción se rompe el cerco mediático, y aparecemos ya pues en todos los medios de comunicación estatales e internacionales, ¿no? Nosotros hemos explicado, aunque la sociedad está dividida, hay gente que piensa que las formas no son las adecuadas, aunque todo el mundo reconoce que sí, que se ha puesto encima de la mesa el debate de la pobreza en Andalucía. Hace 10 días Zapatero decía que estábamos en la Champions League de las naciones, que éramos un país rico, que éramos de los países, bueno, pues de la élite de los países mundiales. Y 10 días después pues se pone en evidencia que la gente está rebuscando en los contenedores de las grandes superficies. Con esta acción queríamos, por un lado, señalar esas contradicciones, y por otro también
pues el abuso de las grandes cadenas de comercialización, que se han convertido pues prácticamente en un oligopolio, donde por un lado a los campesinos se les imponen unos precios abusivos por debajo de los costos de producción, con lo cual los pequeños campesinos, las cooperativas, las explotaciones familiares, pues prácticamente están empeñadas con los bancos, y la que no ha tenido que vender ya sus tierras, las tierras que a su vez están comprando estas grandes multinacionales de la alimentación, Carrefour o Mercadona, o incluso la Nestlé o otras grandes cadenas de comercialización, para cerrar el círculo, para tener desde el campo hasta la estantería la producción de los alimentos. Y por otro lado, pues después de imponerle esos precios abusivos a los campesinos, también se multiplica por 1000 a la hora de ponerlo en la estantería, y abusar también de los consumidores. Todo eso queríamos nosotros también ponerlo encima de la mesa. Tuvimos la suerte de que esa brecha se rompiera, ¿no? Después de las acciones del Mercadona y del Carrefour, pues iniciamos, que también teníamos previsto, era un calendario... Sí, ya voy terminando, perdón. Sí, termino con lo del tema de las marchas y lo dejo. Teníamos planificado también pues el tema de las marchas que hemos hecho, que bueno, porque también ha estado seguido por los medios de comunicación, y la idea era juntar las acciones que se estaban haciendo en el medio rural también con las grandes ciudades. Entonces las marchas salían de los pueblos y terminaban en las ciudades. Las marchas han sido un éxito en unas provincias más que en otras. Ayer terminamos a las 10 de la noche en Sevilla, capital, con 20-30.000 personas. Todavía no hay unos cálculos de las personas que participaron ayer en la última etapa de la marcha de Sevilla, y lo que tenemos pendiente es, por un lado, la marcha de Almería, que es el 12 y 13 de septiembre, esa marcha que es un poco peculiar porque es prácticamente los afiliados y afiliadas del sindicato en Almería, pues prácticamente el 95% son inmigrantes, con lo cual es una marcha que cobra más sentido que nunca, porque los inmigrantes, pues como sabéis, los están despojando de los derechos más elementales ahora mismo, pues, aprovechando el tema de la crisis. Y por otro lado, pues la marcha de Huelva, que también se está organizando, porque en Huelva tenemos poca implantación, este sindicato tiene poca implantación en Huelva, y entonces pues se está viendo que gente ajena al sindicato nos está pidiendo que se organice allí también la marcha. Por otro lado, sabéis que somos el sindicato más represaliado de Europa. Queremos hacer también una acción que, aunque todavía no está concretada en el tiempo, pero sí de presentarnos, pues los 400 y pico que estamos ahora mismo procesados, presentarnos en la cárcel de Sevilla, diciendo que queremos pagar en cárcel porque ya no podemos pagar más multas, nos tienen cosidos a multas, estamos cerca del $500.000 de euros pendiente de pago del tema de las multas. En estas acciones ahora mismo entre el Carrefour, Mercadona y las marchas tenemos otros 50 detenidos, 11 de los cuales todavía no nos han detenido, pero estamos en busca y captura. Seguramente mañana pasado nos van a detener a otras 11 personas de lo del Mercadona de Écija. Nos detuvieron ya 7, después nos detuvieron a otros 11 en una acción en el puerto de Santa María, ocupando un banco. Después nos detuvieron a otras 15 personas en la acción de la ocupación en la ocupación de otro banco en Málaga, y los últimos 8 detenidos fueron hace 2 días en el Lidl, porque también coincidiendo con la venida de la señora Merkel, pues quisimos también ocupar el Lidl de Dos Hermanas, que es una ciudad
una gran ciudad también de Sevilla, y también tuvimos otros 8 detenidos, con lo cual eso va a aumentar también las multas, y también va a aumentar los años de cárcel, de petición de años de cárcel, porque a la gente que estuvimos en el Mercadona nos están pidiendo, bueno, está recomendando el ministro a los fiscales que se nos pida de 2 a 5 años de cárcel. Una cosa totalmente kafkiana, porque desde luego nosotros no podemos entender, porque llevábamos en el carro cada uno pues 40 euros de lentejas y de arroz, vamos, pero bueno, el ministro se ha convertido en el Cherry de Nottingham, y parece que es el que quiere, el que le va indicando también a los jueces. O sea que esto de la separación de poderes aquí en España es algo... De acuerdo, ya me callo.